Nunca olvidé las palabras que salieron de la boca de mi hijo esa noche. Estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor de la casa que yo mismo había pagado, rodeado de 12 invitados que celebraban mi cumpleaños número 67, cuando Carlos se levantó con su copa de vino en la mano y dijo con una sonrisa fría: «Ya no me sirves para nada, papá. Solo eres una carga. El mejor regalo que podrías darme sería dejar de existir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi como Andrea, mi nuera, intentaba contener una risa nerviosa mientras los demás invitados miraban sus platos incómodos. Yo me quedé ahí sentado, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Era mi cumpleaños, mi hijo, el hombre al que había dado absolutamente todo lo que tenía, acababa de decirme delante de todos que deseaba que yo desapareciera. La casa donde estábamos era prueba viviente de mi sacrificio. Yo había vendido mi propia vivienda para darle el enganche de esa residencia de 3 pisos en una de las mejores zonas de la ciudad. Las paredes blancas impecables, los muebles de diseñador, el candelabro de cristal que colgaba sobre nuestras cabezas, todo había sido posible gracias al dinero que yo había entregado sin pensarlo 2 veces. Y ahora, ese mismo hijo me miraba con desprecio, como si yo fuera basura que necesitaba ser desechada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en esa mesa podían escucharlo. Las risas falsas comenzaron a llenar el silencio incómodo, mientras Andrea servía el postre, actuando como si nada extraordinario hubiera pasado. Miré alrededor de la mesa y vi las caras de personas que apenas conocía, amigos de Carlos y Andrea del mundo corporativo, gente que usaba relojes que costaban más de lo que yo gastaba en 6 meses. Ninguno me defendió, ninguno dijo una palabra. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que voy a contarte cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Cómo había llegado hasta ese momento. Cómo el niño que solía abrazarme llorando cuando me iba a trabajar se había convertido en este hombre frío que deseaba mi muerte. Yo había sacrificado 30 años de trabajo. Había vendido la empresa que construí con mis propias manos. Había entregado cada peso que tenía para que él pudiera tener la vida que yo nunca tuve. Y ahí estaba, mirándome como si fuera un estorbo, un problema que necesitaba resolver. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Mis piernas temblaban, pero mantuve la compostura. Tomé mi saco del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta mientras Andrea decía con voz cantarina: «Roberto, no seas dramático. Carlos solo estaba bromeando». Pero yo había visto los ojos de mi hijo. No estaba bromeando. Cada palabra había sido dicha con intención, con crueldad calculada. Cerré la puerta tras de mí y el sonido resonó en el silencio de la noche. Caminé hasta mi carro alquilado, un vehículo modesto que contrastaba vergonzosamente con los autos de lujo estacionados en esa calle. Me senté al volante y miré hacia la casa iluminada. A través de las ventanas podía ver las siluetas de las personas riendo, continuando la fiesta como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara como basura desechable? Lo que descubrirás a continuación te mostrará cómo el amor incondicional de un padre puede convertirse en la mayor debilidad cuando los hijos olvidan el valor del sacrificio. Y lo que hice esa misma noche cambió todo para siempre. Hace 8 años, mi vida era completamente diferente. Yo era Roberto Mendoza, dueño de Transportes Mendoza, una empresa que había construido desde cero durante 30 años de trabajo incansable. Tenía 27 camiones de carga, 15 empleados que eran como familia, y una reputación intachable en toda la región. La empresa valía 18,450 pesos según la última evaluación que había hecho el contador. Era mi orgullo, mi legado, el fruto de décadas levantándome a las 4 de la mañana y regresando a casa después del anochecer.
Pero cuando Carlos terminó la preparatoria y me dijo que quería estudiar Derecho en la Universidad Privada del Valle, la más cara y prestigiosa de la ciudad, yo no dudé ni un segundo. Mi esposa Elena había fallecido hacía apenas un año de un cáncer devastador que nos había dejado destrozados emocionalmente y financieramente. Los tratamientos habían consumido gran parte de nuestros ahorros, pero yo tenía la empresa. Siempre tendría la empresa. Papá, esta universidad es mi sueño, me había dicho Carlos con los ojos brillantes de esperanza, sentado en la sala de nuestra casa modesta pero cómoda. Todos los mejores abogados del país estudiaron ahí. Es mi oportunidad de hacer algo grande, de darte una vida mejor cuando sea exitoso. Lo abracé tan fuerte ese día. Mi hijo único, mi razón de seguir adelante después de perder a Elena, quería superarse. ¿Qué padre se negaría a eso? La matrícula era de 180, $100 por semestre. 8 semestres significaban 440. $0 solo en colegiatura, sin contar libros, materiales, transporte y todos los gastos que un estudiante universitario necesita. Hice los cálculos una y otra vez en mi oficina, mirando los números en el papel. Podía lograrlo si ajustaba algunos gastos, si trabajaba un poco más duro, si conseguía más contratos. Pero la realidad me golpeó rápido. A mitad del segundo semestre, Carlos llegó a casa angustiado. Papá, necesito una laptop nueva. La mía es muy vieja y todos mis compañeros tienen equipos modernos. Me da vergüenza sacarla en clase. Le di 35 $100 para la computadora. 3 meses después necesitaba ropa más formal para las prácticas profesionales. Otros 28 $100. Luego fueron los libros especializados que no estaban en la biblioteca. 15 $100. Los gastos no paraban de crecer. Para el tercer año, ya había vendido 2 de mis camiones para mantener el ritmo de pagos. Le decía a Carlos que todo estaba bien, que no se preocupara, que se concentrara en sus estudios. Él me sonreía agradecido y volvía a sumergirse en sus libros. Yo trabajaba 18 horas diarias para compensar la pérdida de ingresos de los camiones vendidos. Entonces conoció a Andrea en su último año de universidad. Ella estudiaba administración de empresas en la misma institución. Venía de una familia con dinero, usaba ropa de marca y manejaba un auto del año. La primera vez que la traje a casa, vi cómo miraba nuestros muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, el sofá desgastado donde Elena y yo habíamos pasado tantas noches viendo televisión. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. No estaba impresionada. Carlos se graduó con honores. Yo lloré de orgullo en esa ceremonia, sentado entre padres que vestían trajes caros mientras yo llevaba el único traje que tenía, el mismo que había usado en el funeral de Elena. Mi hijo había logrado algo que yo nunca pude, una educación universitaria de élite. Valió cada peso, cada noche sin dormir, cada camión vendido. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después de graduarse, Carlos consiguió un puesto junior en un bufete corporativo importante. El salario era bueno, 45,000 pesos mensuales para empezar, pero Andrea tenía planes más ambiciosos. Roberto, me dijo un domingo cuando vinieron a visitarme, usando mi nombre como si fuéramos colegas y no familia. Carlos y yo queremos casarnos el próximo año. Estamos viendo salones para la recepción. Eso es maravilloso. Respondí genuinamente feliz. Mi hijo se casaría, formaría su propia familia. Elena hubiera estado tan orgullosa. El Salón Jardines Imperiales tiene disponibilidad para marzo, continuó Andrea, mostrándome fotos en su teléfono. Es perfecto. Tiene capacidad para 300 invitados, jardines preciosos para las fotos, y el paquete completo cuesta solo 850 pesos. Dijo solo, como si fuera una cantidad insignificante. Yo ganaba 95,000 pesos mensuales después de todos los gastos de la empresa. Ese solo representaba casi 9 meses de mi salario. Vi cómo Carlos miraba el suelo incómodo. Andrea, es muy caro, murmuró. Podemos buscar algo más sencillo. ¿Sencillo? Ella se volteó hacia él con los ojos muy abiertos. Carlos, este es el día más importante de nuestras vidas.
¿Quieres que toda mi familia y nuestros colegas del bufete nos vean casándonos en un lugar mediocre? ¿Qué van a pensar? Luego me miró directamente. Roberto, sé que has hecho mucho por Carlos, pero esto es una inversión en su futuro profesional. Las conexiones que haremos en esa boda abrirán puertas. Tragué saliva. Déjenme ver qué puedo hacer. Lo que pude hacer fue vender 4 camiones más y pedir un préstamo usando mi casa como garantía. Junté 1, 200, 1,000 pesos, 850, 1,000 para el salón, 180, 1,000 para el vestido de Andrea, 95, 0 para los anillos que ella había elegido, y el resto para flores, fotografía, y todos los detalles que según ella eran absolutamente necesarios. Carlos me abrazó llorando cuando le dije que tenía el dinero. Gracias, papá. Te prometo que cuando esté establecido, te devolveré cada peso con intereses. La boda fue hermosa, no lo puedo negar. Andrea lucía radiante, Carlos se veía feliz, y había al menos 250 personas en ese salón dorado comiendo camarones y bebiendo champán. Yo me senté en una mesa cerca de la cocina con algunos empleados de mi empresa y un par de primos lejanos. Nadie de la familia de Andrea vino a hablar conmigo. Para ellos yo era solo el padre del novio, el que había pagado la cuenta. 3 meses después de la boda, Carlos y Andrea vinieron a mi casa con noticias. «Papá, encontramos la casa perfecta», dijo Carlos con emoción. «Es una residencia de 3 pisos en Colinas del Sol. Tiene 4 recámaras, estudio, jardín, y está en una zona increíble cerca del bufete donde trabajo». «Suena hermoso, hijo», respondí sinceramente. «¿Cuándo se mudan?» Andrea tomó la palabra. «El problema es el enganche. Necesitamos 500,000 pesos para el enganche y podemos cubrir la hipoteca mensual con el salario de Carlos, que ya subió a 68,000 pesos. Me miró con expectativa. «Roberto, sé que es mucho pedir, pero esta es la última vez. Una vez que tengamos la casa, seremos completamente independientes». Yo tenía 100,000 pesos en total entre lo que quedaba de la empresa y mis ahorros personales de toda una vida. Darles 500. 00 significaba quedarme prácticamente sin nada, pero era mi hijo, mi único hijo, y Andrea había dicho que era la última vez. «Está bien», dije finalmente, «pero voy a tener que vender la empresa completa para juntar esa cantidad». Carlos se quedó paralizado. «¿La empresa? Papá, no puedes vender Transportes Mendoza, es tu vida. Tu futuro es más importante que unos camiones viejos». Mentí. Me estaba muriendo por dentro. Además, ya estoy cansado. Es momento de retirarme. Otra mentira. Tenía 59 años y estaba en perfecto estado de salud. Pero, ¿qué más podía hacer? Vendí Transportes Mendoza por 18,450 pesos. Después de pagar las deudas de la empresa, los finiquitos de los empleados, los préstamos que había sacado para la boda y juntar los 500,000 del enganche de la casa, me quedé con 850 pesos. Vendí mi propia casa, la casa donde Elena y yo habíamos criado a Carlos, donde habíamos celebrado cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas. La vendí por 200,000 pesos y le di 700. Tercero adicionales a Carlos para que amueblara completamente su nueva residencia y tuviera un colchón financiero. Me quedé con un total de 350,000 pesos. Alquilé un departamento pequeño de 2 habitaciones por 500 pesos mensuales en un barrio modesto. Ya no tenía empresa, no tenía casa propia, no tenía trabajo. Solo tenía mis ahorros que sabía que debían durarme el resto de mi vida si los administraba con mucho cuidado. En total, había entregado 27,450 pesos para la educación, la boda y la casa de mi hijo. 27,450,000 pesos. Era todo lo que Elena y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio y trabajo. «Te prometo que cuidaré de ti cuando seas mayor, papá», me dijo Carlos el día que le entregué las escrituras de la casa a su nombre. «Esta casa siempre será tu casa también. Siempre tendrás un lugar aquí». Lo abracé creyéndole cada palabra.
Los primeros meses todo parecía ir bien. Carlos me llamaba cada semana, me invitaba a comer los domingos, me mostraba con orgullo cada rincón de su nueva casa. Yo llegaba con algún postre comprado en la panadería del barrio y pasábamos tardes agradables. Andrea era cordial, aunque distante, pero al menos parecía agradecida. Entonces comenzaron los pequeños cambios. Carlos empezó a cancelar los almuerces dominicales. «Perdón, papá, tengo mucho trabajo», decía. «Te llamo la próxima semana». La próxima semana se convertía en 2 semanas, luego en 3. Cuando finalmente lograba verlo, siempre había prisa. «Tenemos una cena con socios del bufete. Andrea organizó algo con sus amigas. Tenemos que ir a ver unos muebles nuevos». Un día llegué a su casa sin avisar, algo que antes hacía con frecuencia. Toqué el timbre y Andrea abrió la puerta. «Roberto», dijo sin sonreír, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No sabíamos que venías. Pasaba por la zona y quise saludar», respondí tratando de entrar. Ella no se movió. «Es que la casa está hecha un desastre y tengo amigas que vienen en 1 hora. ¿Por qué no llamas antes la próxima vez?» Cerró la puerta suavemente pero firmemente en mi cara. Me quedé ahí parado en el porche de la casa que yo había pagado, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. La siguiente vez que los visité, 2 semanas después y con llamada previa, Andrea me hizo entrar por la puerta de la cocina, la entrada de servicio. «Es que acabamos de limpiar el recibidor y no queremos ensuciarlo», explicó como si fuera lo más normal del mundo. Yo, que había pagado cada centímetro de esa casa, entraba por donde entraba el plomero y el jardinero. Carlos había cambiado también. Ahora manejaba un BMW último modelo que costaba fácilmente 950, 0 pesos. Andrea usaba bolsos que yo había visto en los escaparates por 75, 100 pesos cada uno. Comían en restaurantes donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida en una semana. Y nunca, ni una sola vez, mencionaron devolverme siquiera una fracción del dinero que les había dado. Pero aún no había visto nada. Lo que estaba por venir haría que esas humillaciones parecieran insignificantes. Mi hijo y mi nuera tenían planes para mí, y yo estaba a punto de descubrir exactamente qué tan poco valía para ellos. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Los siguientes 3 años fueron un descenso gradual pero implacable hacia la humillación más profunda que jamás había experimentado. Cada encuentro con Carlos y Andrea traía consigo una nueva forma de recordarme que ya no era el padre proveedor, sino una carga incómoda que preferían mantener escondida. La primera humillación real llegó 6 meses después del incidente de la puerta de servicio. Carlos había sido promovido a asociado senior en el bufete, y Andrea organizó una cena de celebración en la casa. Me llamó 4 días antes. «Roberto, tendremos una cena el sábado para celebrar el ascenso de Carlos. Van a venir sus socios y algunos clientes importantes del bufete». Hizo una pausa larga. «Creo que sería mejor que no vinieras». Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono. «¿Perdón? Es que…», suspiró como si le costara explicar algo obvio a un niño. «La gente que viene es muy del ambiente corporativo de élite. Abogados, empresarios, gente importante. Y tú, bueno, ya no tienes tu empresa. No quiero que te sientas incómodo cuando hablen de negocios y esas cosas. Es por tu bien, ¿se entiendes? No era por mi bien, era porque se avergonzaba de mí. Es mi hijo», dije con la voz quebrándose. «Quiero celebrar su logro». «Ya lo celebraremos otro día, los 3 solos», respondió con tono final. «Te tengo que dejar, hay 1000 cosas que organizar». Colgó sin despedirse. Esa noche me quedé sentado en mi pequeño departamento, mirando las paredes vacías. Carlos había subido en su carrera gracias al dinero que yo había sacrificado, y ahora yo no era digno de celebrar con él. Llamé a mi hijo directamente. «Carlos, Andrea me dijo que no vaya a tu cena». «Papá», dijo con voz cansada, «entiendes cómo es Andrea. Está muy estresada organizando todo. Es una cena importante para mi carrera. Yo te pagué esa carrera», dije con más dureza de la que pretendía. «Vendí todo para que llegaras donde estás». El silencio del otro lado fue largo. «Lo sé, papá, y te lo agradezco, pero ya eso es pasado. Ahora necesito pensar en mi futuro profesional». «No te lo tomes personal.
Eso dolió más que cualquier insulto directo. Mi sacrificio era pasado, algo irrelevante que podía ser desechado. 2 meses después, en diciembre, Andrea organizó la cena de Navidad. Esta vez sí me invitaron, pero con condiciones. «Llegarás a las 8:30», me dijo por teléfono. «La cena empieza a las 7, pero queremos tiempo a solas con nuestros amigos cercanos primero. Y por favor, Roberto, trata de no hablar mucho sobre tus días con la empresa de camiones. A nadie le interesa esas historias viejas». Llegué a las 8:30 en punto. Toqué el timbre y esperé bajo la lluvia fría de diciembre. Nadie abrió. Volví a tocar. Finalmente, Andrea abrió con una copa de vino en la mano y risa en los labios. «Ay, Roberto, no te escuché. Entra, entra». No se disculpó por hacerme esperar bajo la lluvia. Me llevó directo al comedor donde había 12 personas sentadas alrededor de una mesa elegantemente decorada. Todos. «Él es Roberto, el papá de Carlos», anunció Andrea como si fuera una obligación incómoda. Algunos asintieron cortésmente. Otros ni siquiera levantaron la vista de sus platos. Me senté en la única silla vacía, al final de la mesa, lo más lejos posible de Carlos, que estaba en la cabecera junto a Andrea. La cena fue una tortura silenciosa. Todos hablaban de sus trabajos en finanzas, en bufetes de abogados, en empresas multinacionales. Mencionaban cifras millonarias, viajes a Europa, inversiones en la bolsa. Yo comía en silencio, sintiendo cómo cada conversación me recordaba que ya no pertenecía a ese mundo, si es que alguna vez pertenecí. En un momento, una mujer rubia sentada frente a mí me preguntó cortésmente: «¿Y usted a qué se dedica, Roberto?». Antes de que pudiera responder, Andrea interrumpió rápidamente. «Roberto está jubilado. Solía tener un negocio pequeño de transportes, nada importante». La forma en que dijo «nada importante» sobre la empresa que había construido durante 30 años me hizo apretar los puños bajo la mesa. «De hecho», dije claramente mirando a Andrea, «era dueño de Transportes Mendoza. Tenía 27 camiones y proveíamos servicio a las empresas más grandes de la región durante 3 décadas. Vi cómo Andrea apretaba los labios molesta. «Qué interesante», dijo la mujer rubia educadamente, pero ya su atención había regresado a su conversación sobre unas vacaciones en las Maldivas. Para ellos yo era invisible, irrelevante, un viejo que alguna vez tuvo camiones. Nadie sabía, porque Carlos nunca les había dicho, que cada peso que él tenía, cada ladrillo de esa casa, cada oportunidad que había tenido, venía de esos camiones sin importancia. Después de la cena, mientras todos tomaban café en la sala, me levanté para ir al baño. Subí las escaleras hacia el baño de visitas del segundo piso, el que siempre había usado. Cuando regresaba, escuché voces en el estudio de Carlos. La puerta estaba entreabierta. Me detuve al escuchar mi nombre. «¿Por qué invitaste a tu papá?», preguntaba una voz masculina que no reconocí. «Está completamente fuera de lugar aquí». «No tuve opción», respondió Carlos. Mi corazón se detuvo. Andrea insistió en que si no lo invitábamos a la Navidad, la gente iba a preguntar. Pero créeme, es incómodo para mí también. No sabe comportarse en estos ambientes. «Entiendo», dijo el otro hombre. «Mi suegro es igual, gente de otra generación que no entiende cómo funcionan las cosas ahora». Me alejé antes de escuchar más. Bajé las escaleras sintiéndome como un intruso en la casa que había pagado. Me despedí discretamente, y nadie pareció notarlo. Manejé de regreso a mi departamento con lágrimas en los ojos. Mi hijo se avergonzaba de mí. Después de todo lo que había sacrificado, yo era un estorbo social para él, pero las humillaciones se intensificaron. En febrero, Carlos cumplía 33 años. No me invitó a su fiesta. Me enteré por una foto que vi en Facebook de un primo lejano que sí había asistido. Era una celebración grande en un salón de eventos, con al menos 100 personas. Yo no estaba en la lista de invitados. Llamé a Carlos 2 días después. «Hijo, vi que tuviste tu fiesta de cumpleaños». «Ah, sí», respondió con tono casual. «Fue algo del trabajo principalmente. Andrea lo organizó con sus contactos de la universidad. Fue más un evento de networking que una fiesta familiar». «Ni siquiera me dijiste que era tu cumpleaños», murmuré. «Papá,
Tengo 33 años. Ya no necesito fiestas familiares con pastel y velitas. Eso es cosa de niños. Cada palabra era una puñalada. Recordé todas las fiestas de cumpleaños que Elena y yo le habíamos organizado cuando era pequeño. Cómo ahorrábamos durante meses para comprarle el regalo que quería. Cómo nos desvelábamos decorando la casa. La humillación más grande antes del desastre final vino en mayo. Andrea me llamó un martes por la tarde. Roberto, necesito pedirte un favor. Mi corazón saltó con una esperanza patética. Tal vez me necesitaban. Tal vez finalmente me valoraban. Claro, Andrea, lo que necesites. Carlos y yo nos vamos de vacaciones a Cancún durante 2 semanas. Necesitamos que alguien cuide la casa, riegue las plantas, recoja el correo, ese tipo de cosas. Hizo una pausa. Te pagaríamos 6 pesos por las 2 semanas. Me quedé sin palabras. Querían contratarme como cuidador de la casa que yo había pagado. Me querían pagar por regar las plantas que yo había comprado con mi dinero cuando les di el efectivo para amueblar. ¿Me estás ofreciendo pagarme por cuidar la casa?, pregunté incrédulo. Bueno, es trabajo, dijo como si fuera obvio. Normalmente contrataríamos a alguien del servicio, pero pensé que tal vez te gustaría ganar algo de dinero extra. Sé que tu pensión no debe ser mucha. Pensión. Yo no tenía pensión porque había vendido mi empresa antes de cumplir la edad de retiro. Vivía de los ahorros que iban disminuyendo mes a mes, y ahora mi nuera me ofrecía 0 pesos por hacer trabajo de servicio doméstico en la casa que yo mismo había financiado. No, gracias, dije con voz fría. Busca a alguien más. Como quieras, respondió con indiferencia. Era solo una oferta para ayudarte. Colgó. Para ayudarme. Como si humillarme fuera un acto de caridad. Esa noche me puse a hacer cuentas. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios, todos los recibos que había guardado durante los años, todas las transferencias que había hecho. Sumé cada peso que había gastado en Carlos desde que entró a la universidad. Universidad, 1, 440. 100 pesos en colegiaturas, plus, 780. 100 pesos en gastos varios, 102, 220. 1000 pesos boda, 1, 200. 1000 pesos, enganche de la casa, 3, 500. 1000 pesos muebles y colchón financiero, 2, 700. 000 pesos, préstamos que nunca devolvió, 1, 830. Si los pesos a lo largo de los años, total, 11, 450. 1000 pesos en dinero líquido entregado directamente, pero eso no incluía el valor real de lo que había perdido. Empresa vendida, 18, 450. 1000 pesos, de los cuales 6, 500. De los ceros se fueron en pagar deudas para poder darle el enganche. El resto se lo di directamente. Mi casa vendida, 6, 200. 1000 pesos, de los cuales le di 2, 700. 1000. El resto para saldar deudas que había contraído para pagarle la universidad y la boda. En total, había sacrificado activos por 24, 650. 0 pesos más los 11, 450. 1000 en efectivo directo. 36.100.000 pesos había invertido en mi hijo, directa o indirectamente. Y mientras yo vivía en un departamento alquilado comiendo arroz con pollo 4 veces por semana para ahorrar, ellos se iban de vacaciones a Cancún. Mientras yo caminaba al supermercado porque no podía pagar gasolina del taxi, ellos manejaban autos de lujo. Mientras yo veía cada peso antes de gastarlo, ellos compraban bolsos de 75. 0 pesos y relojes de 180. 1000 pesos como si nada. Hice más cálculos. Según lo que había observado en sus casas durante mis escasas visitas, estimé que Carlos y Andrea gastaban al menos 180, 100 pesos mensuales en lujos, restaurantes caros, ropa de marca, el pago del BMW, membresías de gimnasios exclusivos, viajes frecuentes, 180.000 pesos al mes. Eso era 160.000 pesos al año en puro lujo mientras yo contaba cada peso para comprar el pan. Lo más doloroso era saber que nada de eso sería posible sin mi sacrificio. Si Carlos hubiera estudiado en una universidad pública, si se hubiera casado en un salón modesto, si hubiera comprado una casa más pequeña con su propio enganche, estaría endeudado hasta el cuello, luchando por sobrevivir como la mayoría de los abogados jóvenes. Pero gracias a que yo lo había liberado de toda deuda,
Gracias a que le había dado una base sólida sin ningún préstamo que pagar, él podía vivir esa vida de lujo mientras me trataba como basura. Entonces llegó mi cumpleaños número 67. Carlos me llamó una semana antes. Papá, queremos invitarte a cenar el sábado por tu cumpleaños. Andrea va a cocinar algo especial. Me sorprendió. Tal vez las cosas estaban mejorando. Tal vez finalmente me valorarían. Llegué el sábado a las 7 de la noche como me había indicado. Llevaba una camisa que había comprado especialmente para la ocasión, gastando 450 pesos que realmente no podía permitirme, pero quería verme presentable. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí aunque fuera una vez. Cuando Andrea abrió la puerta, noté inmediatamente que llevaba un vestido elegante. «Pasa, Roberto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entré y vi que la mesa del comedor estaba puesta para al menos 15 personas. Había copas de cristal, platos finos, centros de mesa elaborados. No sabía que habría más gente, dije confundido. «Ah, sí», respondió Andrea despreocupadamente mientras acomodaba unas flores. «Invitamos a algunos amigos de Carlos del bufete. Pensamos que sería más divertido así. Más divertido que celebrar a solas con el padre que había sacrificado todo por él». Los invitados comenzaron a llegar. Nadie me conocía. Nadie sabía que era mi cumpleaños. La cena transcurrió con conversaciones sobre casos legales complejos, sobre estrategias corporativas, sobre inversiones y mercados. Yo me senté en mi lugar asignado, en el extremo de la mesa, comiendo en silencio mientras mi propio cumpleaños se convertía en otra reunión social de Carlos. Después del plato principal, Andrea trajo un pastel. Antes del postre, Carlos quiere decir unas palabras, anunció golpeando su copa con un cuchillo. Todos se callaron. Carlos se levantó con su copa de vino en la mano. Mi corazón latía con esperanza. Tal vez diría algo bonito. Tal vez frente a todos reconocería mi sacrificio. «Quiero brindar», comenzó Carlos mirando alrededor de la mesa a todos menos a mí, por llegar donde estoy hoy, por el trabajo duro, por las noches sin dormir estudiando, por cada sacrificio que hice para convertirme en el abogado que soy. Hablaba como si hubiera logrado todo solo, como si los 27.450.000 pesos que yo había invertido en él no existieran. Entonces sus ojos finalmente se posaron en mí, y en ese momento vi algo en su mirada que me heló la sangre. No era amor, no era gratitud, era desprecio puro. Y también, continuó con una sonrisa fría, quiero hacer un brindis especial por mi padre, que hoy cumple 67 años. Pensé que diría algo bonito. Estaba equivocado. Papá, dijo levantando su copa más alto, ya no me sirves para nada, solo eres una carga. El mejor regalo que podrías darme sería dejar de existir. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Todos me miraban, algunos incómodos, otros sorprendidos, Andrea intentando contener una risa. Y Carlos me miraba directamente con una expresión de satisfacción cruel, como si finalmente hubiera dicho en voz alta lo que había estado pensando durante años. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero mantuve la compostura. No lloraría delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Tomé mi saco del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta con pasos firmes, mientras Andrea decía detrás de mí, «Roberto, no seas dramático». Carlos solo estaba bromeando, pero yo había visto sus ojos. No estaba bromeando. Salí de esa casa y cerré la puerta sabiendo que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La persona que había sido durante 67 años, el padre sacrificado y complaciente, acababa de morir. Lo que hice en las siguientes horas desataría una tormenta que Carlos y Andrea nunca vieron venir. Ellos pensaban que me habían destruido. No tenían idea de que acababan de despertar algo mucho más peligroso. Un hombre sin nada que perder. Me senté en mi carro alquilado bajo la luz de un farol en la calle. Eran las 10:37 de la noche. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no por tristeza. Era rabia. Rabia pura y fría que corría por mis venas como hielo líquido. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en meses. Doctora Patricia Ruiz, mi abogada.
Patricia había manejado la venta de mi empresa años atrás. Era una mujer brillante de 52 años, directa y eficiente. Marqué su número sabiendo que era tarde, pero esto no podía esperar hasta el lunes. Contestó al cuarto timbre. «Roberto». Su voz sonaba sorprendida. «Son casi las 11 de la noche. ¿Todo bien?» «Patricia, necesito cambiar mi testamento», dije con voz firme y fría. «Esta misma noche, si es posible». Hubo un silencio. «¿Esta noche?» «Roberto, ¿qué pasó?» «Mi hijo acaba de decirme, delante de 12 personas en mi propio cumpleaños, que ya no le sirvo para nada, y que el mejor regalo que podría darle sería dejar de existir». Las palabras salieron sin emoción, como si estuviera leyendo un reporte. «Dios mío», murmuró Patricia. «Roberto, lo siento mucho. No quiero disculpas. Quiero acción». Respiré profundo. «¿Recuerdas la propiedad que heredé de mi familia hace 6 años? La casa de campo en Valle Verde que nunca mencioné a nadie». Patricia se quedó en silencio por un momento. «La hacienda de 15 hectáreas con la casa colonial. Sí, la recuerdo. Está a tu nombre solamente. ¿Por qué nunca se la mencionaste a tu hijo?» «Porque Elena me hizo prometerle antes de morir que guardaría esa propiedad como mi red de seguridad. Ella sabía que yo era demasiado generoso. Dijo que no importaba qué pasara. Nunca debía vender esa tierra». Mi voz se quebró levemente al mencionar a mi esposa. «Fue lo único que no vendí para darle dinero a Carlos». «¿Cuánto vale ahora?», preguntó Patricia, y pude escuchar que estaba tomando notas. «Hice una evaluación hace 3 meses. Con el desarrollo que está llegando a esa zona, la propiedad vale 32 millones de pesos». Dejé que el número se asentara. «Y eso no es todo. ¿Recuerdas el seguro de vida que Elena tenía? Los 8.500.000 pesos que dejó. Los invertiste en fondos seguros hace 9 años», dijo Patricia inmediatamente. «Nunca tocaste ese dinero. Lo guardaste como ella te pidió». «Exacto. Con los intereses acumulados, esa inversión ahora vale aproximadamente 11.300.000 pesos». Hice una pausa. «Carlos no sabe nada de esto. Cree que me dejó sin nada. Cree que soy un viejo pobre viviendo de migajas en un departamento alquilado». Patricia exhaló lentamente. «Entonces tienes un patrimonio total de 43.300.000 pesos que tu hijo desconoce completamente». «Exacto». Sonreí en la oscuridad del carro. «Y quiero que esta misma noche redactes un testamento nuevo, dejando cada peso de eso fuera de las manos de Carlos». «¿Estás seguro, Roberto?», preguntó Patricia con cautela profesional. «Es tu único hijo. Una decisión así en caliente». «Patricia», la interrumpí con voz de acero. «Le di 27.450.000 pesos durante años. Vendí mi empresa, vendí mi casa, destruí mi futuro por él. Y hoy, en mi cumpleaños, me dijo que quería que yo dejara de existir. No estoy actuando en caliente. Estoy actuando con una claridad que nunca había tenido». «Entendido», dijo Patricia con su tono profesional de regreso. «¿A quién quieres dejar tu patrimonio?» 50% al Hogar Infantil Esperanza de la ciudad, otros 30% al Refugio de Animales San Francisco. El 20% restante lo quiero dividido entre mis 3 ex empleados que trabajaron conmigo desde el inicio de la empresa: Ramón González, Pedro Vega y María Solís. Esos son aproximadamente 21.650.000 para el orfanato, 12.990.000 para el refugio de animales y casi 3 millones por persona para tus ex empleados», calculó Patricia rápidamente. «Carlos queda completamente excluido». «No solo excluido», dije con satisfacción fría. «Quiero una cláusula específica en el testamento. Quiero que diga textualmente: excluyo de mi herencia a mi hijo Carlos Mendoza, por razones de ingratitud extrema manifestada públicamente el 15 de mayo de 2025, cuando expresó que el mejor regalo que podría darle sería dejar de existir. Quiero que esas palabras exactas estén en el documento legal». Patricia silbó bajito. Eso es duro, Roberto, pero completamente legal. ¿Quieres que cite sus palabras textuales en el testamento oficial?» «Cada palabra», confirmé. «Quiero que cuando lea ese documento,
reviva exactamente lo que me dijo. Muy bien, dijo Patricia. Dame una hora. Redactaré el testamento. Lo tendré listo para tu firma antes de medianoche. Ven a mi oficina. Llamaré a 2 testigos de mi confianza que pueden llegar en 30 minutos. Gracias, Patricia. Roberto. Su voz se suavizó. ¿Estás bien? ¿Quieres que llamemos a alguien? ¿Tienes con quién hablar? Estoy mejor de lo que he estado en años, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi vida. Colgué y manejé hacia su oficina ubicada en el centro de la ciudad. Llegué a las 11:15. Patricia ya estaba en su oficina del 5º piso. La luz encendida en su ventana era la única en todo el edificio. Subí y toqué la puerta. Me abrió con una carpeta gruesa en las manos. «Entra, Roberto. El café está listo». Me señaló una silla frente a su escritorio. «Los testigos llegarán en 10 minutos. Mientras tanto, revisa esto». Me pasó varios documentos impresos. Leí cada palabra del testamento. Era perfecto, detallado, específico, legal e inatacable. La cláusula de exclusión estaba ahí en blanco y negro, con las palabras exactas de Carlos inmortalizadas en un documento legal. «Es perfecto», dije finalmente. Los testigos llegaron. Un notario público amigo de Patricia y su asistente legal. Ambos mayores de edad, sin parentesco conmigo, completamente objetivos. Firmé el testamento a las 11:53 de la noche. Cada firma era un acto de liberación. El notario estampó su sello oficial. Patricia guardó el original en su caja fuerte y me dio 2 copias certificadas. «Listo», dijo Patricia cuando los testigos se fueron. «Tu nuevo testamento está registrado, sellado, y es completamente válido. Carlos ha sido excluido de tu herencia con causa justa claramente documentada. ¿Puede impugnarlo?», pregunté. «Puede intentarlo», respondió Patricia con una sonrisa pequeña. «Pero la ley mexicana permite la exclusión de herederos por causas graves. Ingratitud extrema está específicamente contemplada en el Código Civil. Tenemos testigos que estuvieron presentes cuando dijo esas palabras esta noche. Puedo contactarlos si es necesario, y el testamento incluye la declaración específica de sus palabras. Un juez lo revisará y lo considerará válido». «¿Y si intenta decir que fue una broma?», pregunté. «Entonces tendrá que explicarle a un juez por qué pensó que era apropiado bromear sobre desear la muerte de su padre en su cumpleaños delante de testigos». Patricia cruzó los brazos. «No es una defensa que funcione bien legalmente». Me recargué en la silla sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. «Gracias, Patricia. ¿Cuánto te debo por esto?» «Nada», dijo firmemente. «Elena fue mi amiga. Ella me contó antes de morir cuánto te preocupaba ser demasiado generoso con Carlos. Me hizo prometerle que te cuidaría legalmente si alguna vez lo necesitabas». Sonrió con tristeza. «Desearía que no hubiera tenido razón». Manejé de regreso a mi departamento cerca de la 1 de la madrugada. Me senté en mi pequeña sala con una taza de té y miré las copias del testamento. Por primera vez en años sentí paz. Carlos había cometido el error de su vida al pensar que yo no tenía nada, que era un viejo débil sin recursos ni dignidad. Se había equivocado completamente. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Carlos no llamó. Andrea no llamó. Claramente esperaban que yo viniera arrastrándome a pedir perdón, a suplicar que me aceptaran de vuelta en sus vidas. No lo hice. Una semana después, Carlos finalmente llamó. «Hola, papá». Su voz sonaba casual, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí con tono neutro. «Mira, sobre lo de la semana pasada». Hizo una pausa. «Ya sabes cómo es. Había bebido un poco, era tarde. Fue solo una broma de mal gusto. No puedes tomártelo en serio». «¿Una broma?», repetí con calma. «Decirle a tu padre que deseas que deje de existir es una broma». «Exacto», dijo rápidamente, aliviado de que pareciera estar de acuerdo. «Entonces ya lo olvidamos y seguimos adelante, ¿no?» «Claro», dije con una sonrisa que él no podía ver. «Ya lo olvidamos». «Perfecto. Por cierto, Andrea y yo estamos pensando renovar la cocina. Es un proyecto grande, como unos 900,000 pesos,
Pensamos que tal vez podrías ayudar con una parte, ya sabes, como inversión en la casa que algún día será. Se detuvo, pero ambos sabíamos cómo terminaba esa frase, la casa que algún día heredaría. No tengo 900,000 pesos, Carlos, dije honestamente. Ya no tengo prácticamente nada, ¿recuerdas? Te lo di todo. Escuché su frustración apenas contenida. Papá, sé que guardas algo de dinero. No puede ser que estés completamente quebrado. Tengo lo justo para vivir con mucho cuidado hasta que muera, respondí. Y, considerando que deseas que eso pase pronto, no debería ser mucho tiempo más, ¿verdad? Silencio incómodo. Fue una broma, papá. Ya lo dijiste. Nos hablamos luego. Colgué antes de que pudiera responder. 2 semanas después, Andrea llamó. Su voz era dulce, manipuladoramente dulce. Roberto, hace mucho que no te vemos. ¿Por qué no vienes a cenar este domingo? Haré tu platillo favorito. No, gracias, dije simplemente. No, sonó genuinamente sorprendida. Claramente esperaba que yo saltara ante cualquier oferta de atención. ¿Por qué no? Ya no me siento cómodo en esa casa, Andrea. Por favor, no seas rencoroso por lo de la fiesta. Suspiró dramáticamente. Ya discúlpate. Carlos ya te dijo que fue una broma. ¿Vas a estar enojado para siempre por una tontería? No estoy enojado, dije con perfecta calma. Simplemente actualicé mi perspectiva sobre nuestra relación basándome en nueva información. ¿Qué significa eso? Preguntó con tono irritado. Significa que entendí finalmente cómo me ven. Y estoy actuando en consecuencia. Dios, eres tan dramático, espetó. Mira, la verdad es que Carlos está aplicando para socio en el bufete, y sería bueno que pudieras aportar algo para la cuota de membresía. Son 750,000 pesos, pero como es tu hijo. No, dije firmemente. ¿No? Repitió incrédula. Así de simple. ¿No vas a ayudar a tu propio hijo a conseguir una posición que cambiará su vida? Le di 27,450,000 pesos durante años, Andrea. Creo que ya hice suficiente. Eso fue hace años, dijo desdeñosamente. ¿Vas a vivir del pasado para siempre? Un padre que realmente ama a su hijo encontraría la manera de ayudarlo ahora que lo necesita. Un hijo que realmente ama a su padre no le diría que desea que deje de existir, respondí. Nos hablamos después. Colgué. La llamaron la campaña de reconciliación forzada. Durante el siguiente mes, Carlos y Andrea intentaron diferentes tácticas. Primero fue la manipulación emocional, llamadas llorosas de Andrea, diciendo que Carlos estaba devastado por nuestro distanciamiento. Luego fue la presión social. Primos lejanos que nunca me llamaban. De repente me contactaban diciendo que Carlos estaba muy preocupado por mí. Finalmente fue la amenaza velada. Carlos mencionó casualmente en una llamada que estaba actualizando sus documentos legales y que sería una pena que las cosas quedaran mal entre nosotros. Cada táctica rebotaba en mí como agua en piedra. Yo sabía algo que ellos no. Ya no tenían ningún poder sobre mí. 3 meses después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de Mauricio Andrade, un abogado amigo de Carlos del bufete. Don Roberto, lo llamo porque Carlos me pidió que hablara con usted. Comenzó con tono profesional. Entiendo que hubo un malentendido en una cena familiar hace unos meses. No hubo malentendido, dije claramente. Mi hijo dijo exactamente lo que quería decir. Bueno, sea como sea, continuó Mauricio. Carlos está preocupado porque ha notado algunos movimientos en ciertos documentos. Aparentemente usted visitó a una abogada recientemente y hubo actividad en el registro público de la propiedad. Finalmente había descubierto algo. Sonreí. Es correcto. Actualicé algunos documentos personales, es mi derecho legal. Por supuesto, dijo Mauricio rápidamente. Pero Carlos está preocupado porque, bueno, él es su único heredero. Y sería prudente que él estuviera informado de cualquier cambio significativo en sus asuntos patrimoniales. Carlos no necesita estar informado de nada, dije con voz fría. Mis asuntos son exactamente eso, míos. Don Roberto, el tono de Mauricio se volvió más serio. Como abogado le aconsejo que cualquier cambio testamentario hecho bajo estado emocional
puede ser impugnado legalmente. Si usted hizo cambios después de un altercado familiar, eso podría verse como una decisión no racional. Dígale a Carlos, respondí lentamente para que cada palabra quedara clara, que mis decisiones fueron tomadas con absoluta claridad mental, asesoradas por una abogada certificada, firmadas ante notario público con testigos presentes y completamente válidas ante la ley mexicana. Si quiere impugnar algo, que lo intente. Será un ejercicio muy caro e inútil. Silencio del otro lado. ¿Así que es cierto entonces? ¿Cambió su testamento? Mi testamento es un documento privado. No tengo obligación de discutirlo con nadie, incluyendo a mi hijo. Colgué. 10 minutos después, mi teléfono explotó. Carlos llamó 6 veces seguidas. No contesté. Andrea llamó 4 veces. No contesté. Finalmente Carlos me mandó un mensaje de texto largo y desesperado. Papá, Mauricio me dijo que cambiaste tu testamento. ¿Es verdad? ¿Me sacaste de tu herencia? No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Todo lo que tienes es por derecho mío. Llámame ahora. Leí el mensaje con satisfacción. Escribí una respuesta simple. Puedo hacer lo que quiera con mi patrimonio. Ya no es tu problema. La respuesta de Carlos fue inmediata. ¿Qué patrimonio? No tienes nada. Vendiste todo. Vives en un departamento de mierda. ¿De qué estás hablando? Sonreí. Escribí. Esa es exactamente la información que yo quería que tuvieras. Nunca pensaste en preguntarme qué más podría tener, ¿verdad? Mi teléfono sonó instantáneamente. Era Carlos. Esta vez contesté. ¿Qué quieres decir con eso? Gritó sin saludar. ¿Qué patrimonio? ¿Qué tienes que yo no sepa? Eso ya no es tu problema, Carlos. Dije con calma perfecta. Tú dijiste que ya no te servía para nada. Así que lo que tenga o no tenga no debería importarte. Claro que me importa. Su voz se quebraba entre rabia y pánico. Soy tu hijo. Tengo derecho a saber. No, no lo tienes. Corregí. Gastaste ese derecho hace 3 meses cuando me dijiste delante de 12 testigos que deseabas mi muerte. Las decisiones tienen consecuencias, hijo. Finalmente estás aprendiendo eso. Papá, por favor. Ahora su voz sonaba desesperada. Fue un error, estaba enojado. Tú sabes que no lo dije en serio. El problema, Carlos, es que sí lo dijiste en serio. Ambos lo sabemos. Solo no esperabas que yo hiciera algo al respecto. Respiré profundo. Toda tu vida te he dado todo lo que pediste. Casa, educación, dinero, oportunidades. Y en cada momento crítico, en lugar de agradecerlo, pediste más. En lugar de respeto, me diste humillación. Pensaste que yo nunca diría que no, que nunca me defendería. Te equivocaste. ¿Entonces qué? Gritó Carlos. ¿Me vas a castigar para siempre? ¿Vas a morir dejándome sin nada solo porque dije algo estúpido una noche? No te estoy castigando, dije con serenidad. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho de decidir qué hacer con lo que es mío. Algo que debía haber hecho hace años. Colgué. Carlos siguió llamando durante las siguientes 2 horas. No contesté ninguna llamada. Finalmente, los mensajes de texto se volvieron amenazantes. Voy a impugnar ese testamento. Tengo abogados mejores que tú. No puedes hacerme esto. Le mandé un último mensaje. Inténtalo. Cada peso que gastes en abogados para impugnar un testamento legal es un peso menos que tendrás. Yo ya hice mi parte. Ahora deja de molestarme. Bloqueé su número. Bloqueé el número de Andrea. Bloqueé los números de todos sus amigos abogados que pudieran contactarme. Por primera vez en años, dormí profundamente toda la noche. Pero mi venganza apenas comenzaba a desarrollarse. Carlos y Andrea estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían perdido. Y cuando finalmente entendieran el valor real de lo que se les había escapado de las manos, sería demasiado tarde para hacer nada. La desesperación que sentirían en los próximos meses sería el precio justo por años de humillación. Y yo lo observaría todo con la satisfacción fría de un hombre que finalmente recuperó su dignidad. Las primeras 2 semanas después de bloquear a Carlos fueron extrañamente tranquilas. Era como si hubiera cortado un tumor maligno de mi vida y finalmente pudiera respirar. Me dediqué a mí mismo por primera vez en años. Caminatas matutinas, lectura,
visitas al hogar infantil Esperanza donde pasaba tardes jugando con los niños. Empecé a sentirme como una persona de nuevo, no como un cajero automático ambulante, pero sabía que la calma no duraría. Carlos no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente, especialmente cuando había dinero involucrado. La tormenta llegó exactamente 17 días después de nuestra última conversación. Yo estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Roberto, necesitamos hablar». Me giré y vi a mi prima Lucía, una mujer de 62 años que siempre había sido cercana a la familia. Su cara mostraba preocupación genuina. «Lucía, qué sorpresa», dije con cortesía. «Carlos me llamó ayer», dijo en voz baja, mirando alrededor como si alguien pudiera escucharnos entre los puestos de tomates. «Está desesperado, Roberto. Dice que cambiaste tu testamento y que lo dejaste sin nada. Dice que tiene derecho a saber qué propiedades tienes». «Carlos tiene derecho a nada», respondí firmemente mientras examinaba unos aguacates. «Pero es tu hijo», insistió Lucía. «Tu único hijo. ¿De verdad vas a morir dejándolo sin herencia por un comentario impulsivo? ¿Te contó lo que dijo ese comentario impulsivo?», pregunté mirándola directamente. «Te dijo que en mi cumpleaños, delante de 12 personas, me dijo que el mejor regalo que podía darle era dejar de existir». Lucía palideció. «Él dijo que fue una broma que tú malinterpretaste». «No fue ninguna broma», corté. «Y aunque lo hubiera sido, ¿qué clase de hijo hace ese tipo de bromas sobre su padre?». Puse los aguacates en mi bolsa. «Lucía, te aprecio, pero este asunto no es tu problema. Es entre Carlos y yo. Él dice que tienes propiedades escondidas», continuó Lucía con voz urgente. «Dice que descubrió que tu abogada registró movimientos en el registro público. Contrató a un investigador privado, Roberto. Encontró registros de una propiedad en Valle Verde a tu nombre». «Ah, ahí estaba. Carlos había descubierto la hacienda». Sonreí levemente. «¿Y? Ni repitió Lucía incrédula. «Roberto, esa propiedad aparece valuada en más de 30 millones de pesos en los registros. Carlos dice que nunca le dijiste que tenías eso. Dice que le mentiste haciéndole creer que estabas pobre cuando en realidad tienes una fortuna escondida». «No le mentí», dije con calma. «Simplemente nunca fue su problema saber qué tengo o dejo de tener. Esa propiedad es mía. La heredé de mi familia. Elena me hizo prometer que nunca la vendería, y cumplí mi promesa. Pero Carlos es tu hijo», repitió Lucía. «Esa herencia debería ser de él cuando tú». «Debería ser de alguien que me respete», interrumpí. «Alguien que me valore, alguien que no desee mi muerte. Carlos no califica en ninguna de esas categorías». Pagué mis verduras y me giré para irme. «Dile a Carlos que deje de mandar intermediarios. Ya tomé mis decisiones y son finales». Esa misma noche, Andrea apareció en la puerta de mi departamento. No había tocado el timbre. La encontré parada en el pasillo cuando salí a tirar la basura. Estaba recargada contra la pared con los brazos cruzados, vestida con ropa cara pero con ojeras profundas. «Necesitamos hablar, Roberto», dijo sin saludar. «No tenemos nada de qué hablar», respondí tirando la bolsa de basura en el contenedor. «Sí tenemos», insistió siguiéndome de regreso hacia mi puerta. «Carlos me contó todo. La propiedad en Valle Verde, las inversiones de Elena, los más de 40 millones de pesos que tienes escondidos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Me detuve con la mano en la manija de mi puerta. ¿Cómo pude hacerles qué exactamente? No regalarles absolutamente todo lo que tengo. «Nos hiciste creer que estabas pobre», gritó Andrea, «viviendo en este departamento de mierda, comiendo arroz con pollo, llorando pobreza cada vez que pedíamos ayuda. Y todo este tiempo tenías millones escondidos». «Primero», dije con voz peligrosamente baja, «este departamento es mi hogar y no te permito que lo insultes. Segundo, yo nunca lloré pobreza. Simplemente dije que no tenía dinero para darles. Lo cual era verdad. No tenía dinero para darles porque ya les había dado 27.450.000 pesos. Tercero, lo que tengo o no tengo nunca fue asunto suyo». «Eres un egoísta», escupió Andrea. «Un viejo amargado y egoísta. Carlos sacrificó su relación contigo solo por un comentario estúpido,
y ahora lo castigas quitándole su herencia legítima. Me reí. Fue una risa corta y amarga. Carlos sacrificó su relación conmigo. Andrea, por favor. Carlos me usó como banco durante años. Me humilló repetidamente. Me hizo entrar por la puerta de servicio de la casa que yo pagué. Me excluyó de su vida excepto cuando necesitaba dinero. Y finalmente, me dijo en público que deseaba mi muerte. Él no sacrificó nada. Él destruyó todo. Fue una broma, gritó Andrea con voz quebrada. ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? Una maldita broma. Entonces el chiste les salió muy caro, respondí. 43.300.000 pesos de caro, para ser exactos. Ahora sal de mi edificio antes de que llame a seguridad. Entré a mi departamento y cerré la puerta en su cara. La escuché gritar obscenidades durante 2 minutos antes de finalmente irse. Una semana después, recibí una carta certificada. Era de Andrade & Asociados, bufete jurídico. La abrí y encontré una notificación legal de intención de impugnar mi testamento. Carlos estaba haciendo exactamente lo que había amenazado. La carta citaba estado mental deteriorado, influencia indebida de terceros, presumiblemente refiriéndose a Patricia, y decisiones irracionales bajo estrés emocional, como bases para la impugnación. Incluía una solicitud formal de que me sometiera a una evaluación psicológica. Llamé a Patricia inmediatamente. Recibí la notificación de impugnación. Yo también, dijo Patricia con voz tranquila. Era esperado. ¿Cómo te sientes? Molesto de que estén desperdiciando el tiempo de un juez con esto, respondí. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? Ninguna, dijo Patricia con confianza. Tu testamento fue hecho con todos los requisitos legales cumplidos. Tienes 67 años. Estás en perfecto estado mental. No hay evidencia de coerción o influencia indebida. Y más importante, la ley mexicana permite explícitamente la exclusión de herederos por causas graves, incluyendo ingratitud manifiesta. Ellos tendrán que probar ante un juez que lo que Carlos dijo no constituyó ingratitud grave. Buena suerte con eso. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? Pregunté. Entre 6 meses y 1 año probablemente, estimó Patricia. Y cada audiencia, cada moción, cada documento que presenten les costará dinero. Mucho dinero. Estamos hablando de al menos 500,000 pesos en honorarios legales si llevan esto hasta el final. Y van a perder. Perfecto, dije con satisfacción. Que gasten su dinero. Los siguientes meses fueron un desfile de intentos desesperados de Carlos y Andrea. Primero intentaron la ruta de la reconciliación forzada. Aparecieron en el hogar infantil, Esperanza, donde yo hacía voluntariado, pretendiendo querer reconectarse conmigo delante de las monjas que administraban el lugar. Yo simplemente les dije que si querían hablar, que lo hicieran a través de sus abogados, y me fui. Las monjas me miraron con preguntas en los ojos, pero yo solo sonreí y seguí jugando con los niños. Luego, intentaron la ruta de la lástima. Andrea llamó a todos nuestros conocidos comunes diciendo que Carlos estaba devastado emocionalmente y que había intentado suicidarse por el rechazo de su padre. Era una mentira obvia y dramática, pero algunos familiares lejanos me llamaron preocupados. A todos les dije lo mismo. Si Carlos realmente intentó suicidarse, que busque ayuda profesional. Yo no soy su terapeuta ni su banco. El proceso legal avanzaba lentamente. Cada audiencia era lo mismo. Los abogados de Carlos argumentaban que yo había sido manipulado por Patricia, que no estaba en mi sano juicio, que estaba actuando por despecho. Patricia presentaba el testamento impecablemente legal, las declaraciones de los testigos presentes en mi cumpleaños y mi evaluación psicológica perfectamente normal, que había solicitado voluntariamente para fortalecer el caso. 6 meses después de la primera notificación, tuve que presentarme ante el juez para una audiencia. Carlos y Andrea estaban ahí, sentados al otro lado de la sala con sus abogados. Era la primera vez que veía a Carlos cara a cara desde aquella noche. Se veía mal, había bajado de peso, tenía ojeras profundas, su traje caro parecía colgarle del cuerpo. Andrea se veía peor. Su maquillaje no podía ocultar completamente el estrés en su rostro. El juez, un hombre serio de unos 55 años llamado magistrado Héctor Salinas,
Revisó todos los documentos durante 20 minutos en silencio absoluto. Finalmente levantó la vista. «Señor Mendoza», se dirigió a Carlos. «Su argumento es que su padre no estaba en estado mental adecuado cuando cambió su testamento el 15 de mayo de 2025, ¿correcto?» «Así es, su señoría», respondió el abogado de Carlos. «Pero veo aquí una evaluación psicológica completa realizada por el doctor Armando Gutiérrez, psiquiatra certificado, que confirma que don Roberto Mendoza estaba y está en perfectas condiciones mentales». El juez volteó unas páginas. «También veo que el testamento fue firmado ante notario público con 2 testigos presentes, cumpliendo todos los requisitos legales. Y veo una declaración jurada de la abogada Patricia Ruiz confirmando que don Roberto tomó esta decisión con completa claridad y sin ninguna influencia externa indebida». El abogado de Carlos se aclaró la garganta. «Su señoría, argumentamos que la decisión fue tomada bajo estado emocional extremo, inmediatamente después de un altercado familiar». «Un altercado», interrumpió el juez leyendo otro documento, «en el cual usted, señor Carlos Mendoza, le dijo a su padre delante de múltiples testigos, y cito textualmente: «Ya no me sirves para nada, solo eres una carga. El mejor regalo que podrías darme sería dejar de existir. ¿Es esto correcto?» Y Carlos palideció. «Fue una broma de mal gusto, su señoría. Había bebido, estaba estresado. ¿Le parece apropiado bromear sobre desear la muerte de su padre?», preguntó el juez con voz fría. «¿En su cumpleaños? ¿Delante de invitados?». «No, su señoría, pero nada», cortó el juez. El Código Civil Federal, artículo 1316, establece claramente que un testador puede excluir a un heredero por causa de ingratitud grave. La ingratitud se considera grave cuando el heredero ha inferido al testador una injuria grave. Decirle a su padre que el mejor regalo sería su muerte constituye indiscutiblemente una injuria grave. El juez cerró la carpeta. Moción de impugnación denegada. El testamento de don Roberto Mendoza es válido y legal en todos sus aspectos. Caso cerrado. El mazo bajó. Todo había terminado en menos de 30 minutos. Salí de la sala sintiendo una satisfacción profunda. Carlos intentó alcanzarme en el pasillo. «Papá, espera». Lo ignoré y seguí caminando. «Papá, por favor, podemos arreglar esto». Llegué al elevador y las puertas se cerraron con su cara desesperada todavía visible del otro lado. 2 semanas después, Andrea apareció sola en mi departamento. Esta vez tocó el timbre. Cuando abrí, vi que había estado llorando. «Roberto, por favor». Su voz era un susurro roto. «Necesito hablar contigo». «Ya no hay nada de qué hablar», dije comenzando a cerrar la puerta. «Estamos en problemas financieros», gritó desesperada. «El proceso legal nos costó 850,000 pesos. Carlos fue pasado para la promoción a socio porque el escándalo familiar lo hizo quedar mal ante el bufete. Reducieron su salario a 45,000 pesos mensuales. No podemos pagar la hipoteca de la casa que tú nos ayudaste a comprar». Me detuve. Y necesitamos ayuda. Andrea se limpió las lágrimas furiosamente. «No dinero regalado, un préstamo. Te lo devolveremos con intereses. Solo necesitamos 1,000,000 de pesos para ponernos al día con los pagos y...». «No», dije firmemente. «Roberto, por favor». Cayó de rodillas dramáticamente. «Vamos a perder la casa. Todo por lo que trabajamos. Todo por lo que yo trabajé», corregí. «Esa casa existe porque yo vendí mi empresa y mi propia vivienda. Ustedes no trabajaron por nada. Yo lo hice, y luego me trataron como basura. Fue un error», sollozó Andrea. «Carlos está destrozado. Aprendió su lección. Te respetará de ahora en adelante». «Andrea», dije con voz cansada, «levántate. Hacer este show no va a cambiar nada». Esperé hasta que se levantó. «Carlos y tú tuvieron años para tratarme con respeto. Eligieron la humillación. Tuvieron una última oportunidad en mi cumpleaños de demostrar que les importaba. Carlos eligió decirme que deseaba mi muerte. Esas fueron sus decisiones. Ahora viven con las consecuencias». «¿Entonces qué?», preguntó con voz vacía. «¿Los dejas perder todo? ¿Destruyes a tu propio hijo?». «Yo no estoy destruyendo nada», respondí.
Ustedes destruyeron su propia relación conmigo. Ustedes eligieron vivir por encima de sus posibilidades. Ustedes eligieron gastar 850,000 pesos en un proceso legal inútil, en lugar de simplemente disculparse genuinamente y aceptar sus errores. Cada problema que tienen ahora lo crearon ustedes mismos. Andrea me miró con odio puro. Algún día vas a arrepentirte de esto. Cuando estés viejo y solo, cuando nos necesites, no vamos a estar ahí. Sonreí. Andrea, tengo 67 años. Ya soy viejo, y prefiero estar solo con dignidad que acompañado en humillación. Ahora vete y no regreses. Cerré la puerta suavemente. Esa fue la última vez que vi a Andrea. Pero la historia aún no terminaba. Carlos tenía una última carta que jugar, un último intento desesperado de recuperar lo que había perdido. Y cuando finalmente llegó ese momento, yo tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Había espacio para el perdón después de tanta traición? ¿O algunas heridas eran demasiado profundas para sanar? Los siguientes meses responderían esa pregunta de formas que nunca imaginé. Pasaron 8 meses sin ningún contacto con Carlos o Andrea. 8 meses de paz que usé para reconstruir mi vida, de formas que nunca había imaginado. Vendí la hacienda de Valle Verde por 32 millones de pesos a una familia joven que quería convertirla en un hotel boutique ecológico. Fue agridulce despedirme de la tierra que había pertenecido a mi familia durante generaciones, pero Elena me había hecho prometerle que la usara para asegurar mi futuro, no para guardarla por sentimentalismo. Con ese dinero más los 11,300,000 pesos de las inversiones de Elena, ahora tenía 43,300,000 pesos en activos líquidos. Doné inmediatamente el 60% como había prometido en mi testamento. 26 millones de pesos divididos entre el Hogar Infantil Esperanza, el Refugio de Animales San Francisco y mis 3 ex empleados leales. Las caras de Ramón, Pedro y María cuando les di a cada uno casi 3 millones de pesos fueron algo que nunca olvidaré. Ramón lloró abrazándome durante 5 minutos completos. Me quedé con 17,300,000 pesos. Compré un departamento cómodo de 3 habitaciones en un edificio tranquilo por 4 millones de pesos. Invertí 10 millones en fondos seguros que me generaban aproximadamente 65,000 pesos mensuales de intereses. Los 3,300,000 restantes los dejé en una cuenta de ahorros para emergencias y para vivir tranquilo mis últimos años. Por primera vez desde que vendí mi empresa, tenía un hogar propio, ingresos seguros y paz mental. Viajé a Oaxaca durante 2 semanas, luego a Guadalajara. Compré libros sin mirar el precio. Comí en restaurantes decentes. No eran lujos extravagantes, pero eran míos y los disfrutaba sin culpa. Fue en un martes por la tarde, mientras leía en el parque cerca de mi nuevo departamento, cuando lo vi. Carlos estaba sentado en una banca a unos 20 metros de distancia, mirándome. No se acercó. Solo estaba ahí, observando. Tenía puesta ropa normal, no sus trajes caros de antes. Se veía delgado, cansado, pero también diferente de alguna manera que no podía precisar. Cerré mi libro y lo miré directamente. Él bajó la vista. Esperé. Después de 5 minutos que parecieron eternos, Carlos finalmente se levantó y caminó lentamente hacia mi banca. «Hola, papá», dijo quedándose de pie a una distancia respetuosa. «Carlos», respondí sin emoción. «¿Puedo sentarme?», y preguntó señalando el otro extremo de la banca. «Es un parque público, haz lo que quieras». Se sentó dejando un espacio considerable entre nosotros. Pasaron 2 minutos de silencio. Finalmente habló. «Vendimos la casa». «Lo siento», dije, y para mi sorpresa, era medio verdad. «No lo sientas». Carlos miraba sus manos. «Tenías razón. Estábamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades. El pago mensual era de 85,000 pesos. Con mi salario reducido y los gastos del estilo de vida que llevábamos, era insostenible». Respiró profundo. «La vendimos por 9,200,000. Después de pagar lo que quedaba de hipoteca y las deudas que habíamos acumulado, nos quedaron 2,400,000 pesos. Compramos un departamento pequeño de 2 habitaciones por 1,800,000. El resto lo invertimos». «Suena sensato», dije cautelosamente.
Andrea y yo nos separamos, continuó Carlos con voz plana. Hace 3 meses. Ella no pudo manejar el cambio de estatus social. Me culpó por perder la casa, por perder tu herencia, por arruinar nuestro futuro. Dijo que se había casado con un abogado exitoso, no con un fracasado de salario medio. Se rió amargamente. Supongo que descubrió que me amaba solo cuando tenía dinero y estatus. No dije nada. No había nada que decir. He estado en terapia. Carlos continuó. 4 sesiones por semana. El terapeuta me ha hecho confrontar muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. Finalmente me miró a los ojos. Papá, fui un hijo terrible. No solo el día de tu cumpleaños. Antes de eso, durante años. Sí, lo fuiste, dije sin suavizar las palabras. Carlos asintió aceptando el golpe. El terapeuta me hizo hacer un ejercicio. Me pidió que escribiera todo lo que recuerdo que hiciste por mí. Cada sacrificio, cada gesto, cada momento en que estuviste ahí. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es la lista. Son 17 páginas, papá. 17 páginas escritas a mano de cosas que hiciste por mí desde que era niño, hasta que te dije que deseaba tu muerte. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque necesito que sepas que finalmente lo veo, dijo Carlos con voz quebrada. Veo los 27 millones de pesos que gastaste en mí. Veo las horas de trabajo que invertiste. Veo cómo vendiste tu sueño para financiar el mío. Y veo cómo lo único que te di a cambio fue desprecio y humillación. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo necesito que sepas que finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. ¿Viniste hasta acá para decirme eso?, pregunté. Vine a decirte que lo siento. Carlos se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Siento haberte tratado como basura. Siento haber dejado que Andrea te humillara en tu propia casa. Siento haberte dicho que deseaba tu muerte. Siento cada segundo de los últimos años donde elegí el dinero y el estatus sobre el único padre que tengo. Su voz se quebró completamente. Perdí todo, papá. La casa, la esposa, la promoción, tu herencia. Pero lo peor que perdí fuiste tú, y eso fue completamente mi culpa. Lo miré durante largo rato. Este hombre quebrado frente a mí apenas se parecía al Carlos arrogante que me había echado de su casa. ¿Qué quieres de mí, Carlos? Nada, respondió sorprendiéndome. No quiero dinero, no quiero que cambies tu testamento, no quiero nada material. Me miró con ojos desesperados. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad, algún día, de que podamos tener algún tipo de relación. No como antes. Algo nuevo. Algo donde yo te trate con el respeto que siempre mereciste. Respiró temblorosamente. Entiendo si dices que no. Entiendo si nunca más quieres verme. Solo necesitaba intentarlo una vez. Una última vez. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón completo. No todavía. Pero era algo. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué este cambio? Porque toqué fondo, dijo Carlos simplemente. Perdí todo y me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que siempre tuve y nunca valoré. Un padre que me amaba incondicionalmente. Y para cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. Miró el suelo. Mi terapeuta dice que el verdadero cambio solo viene cuando pierdes todo y te ves forzado a reconstruir desde cero. Creo que tenía razón. ¿Y si te dijera que mi respuesta es no?, pregunté. ¿Qué si te dijera que el daño fue demasiado profundo? Entonces aceptaría tu decisión, respondió Carlos, y pasaría el resto de mi vida tratando de ser mejor persona aunque tú nunca lo veas. Porque eso es lo que se supone que debí aprender de ti desde el principio. Hacer lo correcto, no porque esperes algo a cambio, sino porque es correcto. Si estás viendo esto hasta este punto, por favor déjame un comentario diciéndome qué piensas sobre esta historia. ¿Crees que Roberto debería darle otra oportunidad a Carlos? ¿O algunas heridas son demasiado profundas? Tu opinión me importa. Y si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir trayéndote historias reales como esta. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos más. Finalmente me levanté. Carlos, voy a ser honesto contigo. No sé si puedo perdonarte completamente.
Lo que me hiciste, lo que me dijiste, cambió algo fundamental en mí. Ya no soy el padre que sacrificaría todo sin pensar en sí mismo. Esa persona murió el día de mi cumpleaños. Lo sé, murmuró Carlos. Pero, continué, no soy un hombre que cierra puertas para siempre sin darle a la gente una oportunidad de demostrar que realmente cambió. Saqué una tarjeta de mi cartera con mi nuevo número telefónico. Este es mi número. No lo uses para pedir dinero. No lo uses para hablar de herencias o propiedades. Si lo que acabas de decir es real, si realmente quieres algún tipo de relación basada en respeto mutuo, entonces llámame en 6 meses. 6 meses para que demuestres con acciones, no con palabras, que este cambio es real. Carlos tomó la tarjeta con manos temblorosas. 6 meses, 6 meses, confirmé. Usa ese tiempo para seguir en terapia, para estabilizar tu vida, para demostrarme y demostrarte a ti mismo que puedes ser un hombre diferente del que fuiste. Lo miré directamente. Y Carlos, si llamas antes de esos 6 meses, o si alguna vez vuelves a tratarme con el desprecio que me trataste antes, no habrá tercera oportunidad. ¿Entendido? Entendido, dijo Carlos asintiendo vigorosamente. Gracias, papá. Gracias por ni siquiera esto rechazarme completamente. No me agradezcas todavía, dije. No he perdonado nada. Solo estoy dejando una puerta entreabierta. Lo que hagas con esa oportunidad depende completamente de ti. Me giré para irme y luego me detuve. Y, Carlos, una cosa más. ¿Sí? Tu mamá estaría destrozada si te viera convertido en el hombre que fuiste esos años. Pero creo que le gustaría el hombre que estás tratando de ser ahora. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. No hagas esto por mí. Hazlo por ella. Por su memoria. Sé el hombre que ella crió, no el que Andrea moldeó. Lo intentaré, susurró Carlos. Te lo prometo. Me alejé sin mirar atrás. No sabía si había hecho lo correcto. Tal vez Carlos realmente había cambiado. Tal vez todo era manipulación desesperada para recuperar algo de su herencia perdida. Solo el tiempo lo diría. Pero mientras caminaba de regreso a mi departamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza cautelosa. No esperanza de que todo volviera a ser como antes. Eso era imposible. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo nuevo y mejor pudiera construirse sobre las ruinas de lo que se había destruido. Los siguientes meses pasaron tranquilamente. No supe nada de Carlos. Parte de mí se preguntaba si realmente esperaría los 6 meses, o si se rendiría. Otra parte de mí se preguntaba si yo realmente quería que llamara. Dediqué ese tiempo a mí mismo. Continué con mi voluntariado en el Hogar Infantil Esperanza. Viajé a Puebla y a San Miguel de Allende. Leí 43 libros. Hice nuevos amigos en un club de lectura para adultos mayores. Por primera vez en décadas, mi vida no giraba alrededor de ser padre. Giraba alrededor de ser Roberto. Solo Roberto. Y eso estaba bien. Exactamente 6 meses después de aquel encuentro en el parque, mi teléfono sonó a las 10 de la mañana un jueves. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí de la tarjeta que le había dado a Carlos. Contesté. Hola, papá, dijo Carlos con voz nerviosa. Han pasado 6 meses exactos. Sé que dijiste que no llamara antes, así que esperé hasta hoy. ¿Podemos hablar? Respiré profundo. Sí, Carlos, podemos hablar. Y así comenzó un nuevo capítulo. No sabía si terminaría en reconciliación completa o en desilusión final, pero por primera vez en años, esa relación estaría construida en mis términos, con mis límites y con la dignidad que siempre debía haber exigido. Lo que pasó después cambiaría mi perspectiva sobre el perdón, la familia y lo que realmente significa ser padre. Y lo que aprendí en el proceso me dio la paz que había estado buscando toda mi vida. Han pasado 2 años desde aquella llamada telefónica, 2 años desde que comencé a reconstruir una relación con Carlos, bajo términos completamente nuevos. Y hoy, mientras escribo esto desde la terraza de mi departamento, mirando el atardecer sobre la ciudad, puedo decir honestamente que encontré algo que nunca pensé que volvería a tener: paz. La relación con Carlos no es lo que era antes. Nunca volverá a serlo.
Nos vemos una vez al mes para comer en un restaurante modesto que él paga con su propio dinero. Hablamos por teléfono cada 2 semanas. Las conversaciones son genuinas, sin pedir favores, sin expectativas ocultas. Él me cuenta sobre su trabajo en un bufete más pequeño, donde gana menos pero es más feliz. Yo le cuento sobre mis viajes y mi voluntariado. Es una relación de adultos que se respetan mutuamente, no de padre banco e hijo usuario. Carlos nunca ha vuelto a mencionar el testamento. Nunca ha pedido dinero. Ni siquiera ha insinuado que quisiera que reconsiderara mis decisiones. Y eso, más que cualquier disculpa elaborada, me dice que su cambio fue real. ¿Lo he perdonado completamente? No. Algunas heridas son tan profundas que las cicatrices permanecen para siempre. Cada vez que lo veo, recuerdo aquellas palabras en mi cumpleaños. Recuerdo las humillaciones, los desprecios, los años de ser tratado como ciudadano de segunda clase, en la vida que yo mismo había financiado. Esos recuerdos no desaparecen con terapia y buenas intenciones. Pero también he aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno del rencor, que me envenenaba a mí más que a él. Significa elegir la paz sobre la amargura. Y significa reconocer cuando alguien hace un esfuerzo genuino de cambiar, aunque ese cambio nunca borre completamente el pasado. Mi testamento sigue igual. Carlos sigue excluido de mi herencia. Esto no es castigo. Es simplemente la consecuencia natural de sus acciones. Los 43.300.000 pesos que tuve, los doné en su mayoría a causas que realmente los valoran. El hogar infantil. Esperanza construyó una nueva ala con ese dinero. El refugio de animales San Francisco salvó a más de 200 animales. Mis ex empleados pudieron retirarse con dignidad. Ese dinero hizo más bien en el mundo de lo que hubiera hecho en las manos de Carlos. Vivo cómodamente con mis ingresos de inversiones. Viajo cuando quiero. Como bien. Tengo amigos reales que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. A los 69 años, finalmente aprendí la lección que debí haber aprendido décadas atrás. Tu valor como persona no está determinado por cuánto puedes sacrificar por otros. Está determinado por cómo te respetas a ti mismo y exiges que otros te respeten también. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, déjame darte este consejo desde mi experiencia. El amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Ser un buen padre no significa destruirte financiera y emocionalmente por hijos ingratos. Establecer límites no es egoísmo, es salud mental. Y a veces, la lección más importante que puedes enseñarle a tus hijos es que las acciones tienen consecuencias reales. Carlos me dijo hace 3 meses algo que me sorprendió. Estábamos tomando café después de uno de nuestros almuerzos mensuales cuando dijo: «Papá, sé que nunca recuperaré tu herencia. Sé que no la merezco. Pero quiero que sepas que lo mejor que hiciste por mí fue quitármela. Fue la única forma en que iba a despertar y ver el monstruo en que me había convertido. Me salvaste de mí mismo». No sé si realmente lo piensa, o si es algo que aprendió a decir en terapia. Pero en ese momento, vi un destello del niño que solía abrazar mis piernas cuando llegaba del trabajo. El niño que me decía que yo era su héroe. Ese niño todavía existe en algún lugar dentro del hombre que traicionó mi confianza. Y tal vez, solo tal vez, con suficiente tiempo y trabajo, ese niño volverá a aparecer más seguido. Pero ya no es mi responsabilidad hacer que eso pase. Ya hice mi parte como padre durante 67 años. Ahora es su turno de hacer su parte como hombre. Y yo, finalmente, estoy viviendo para mí mismo, con dignidad, con paz, con la satisfacción de saber que cuando llegue mi último día, será en mis propios términos, rodeado de personas que me valoran genuinamente, dejando atrás un legado de caridad en lugar de resentimiento familiar. Esa es mi historia, una historia de sacrificio traicionado, de humillación profunda y, finalmente, de dignidad recuperada. No tiene un final de cuento de hadas donde todo se arregla perfectamente. Tiene un final real donde las heridas sanan lentamente, donde el perdón es un proceso imperfecto, y donde la paz viene de respetarte a ti mismo. Y honestamente,
Ese final es mejor que cualquier fantasía de reconciliación perfecta, porque es real y es mío. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó al corazón, déjame un comentario contándome tu experiencia. Dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad, sin importar cuánto hayas sacrificado o cuánto te hayan herido. Tu valor no está en lo que das, está en quién eres.